Bueno, gente, se confirma que el guerrillero Gustavo Petro pierde fallo judicial. Hoy un juez le dice al guerrillero Gustavo Petro y a su Colombia humana que no son ningunas víctimas, que estas ratas criminales de izquierda comunista no son ninguna víctima. Recordemos, Gustavo Petro envió a sus aliados de la Colombia humana a declararse víctima de su hijo y de Dai Pasque en el proceso que se inicia contra el hijo del guerrillero asesino Gustavo Petro por recibirle plata a narcotraficantes para que su papá se robara las elecciones en Colombia. Y hoy el guerrillero decidió declararse víctima de su propio hijo. Incluso la Colombia humana, un socio del guerrillero Gustavo Petro, dijo que su hijo era un criminal. Lo dijo la Colombia humana por orden del guerrillero Gustavo Petro, porque recordemos, estos, los de la Colombia humana, los del partido de Colombia humana, no mueven un dedo sin la autorización del asesino criminal Gustavo Petro. Y hoy es un duro golpe. Hoy un juez le dice a estas ratas criminales de izquierda comunista, al guerrillero Gustavo Petro, que no es ninguna víctima. Escuchen estos explosivos audios. Juez aseguró que Colombia Humana no es víctima del proceso contra Dai Vázquez. Golpea a la Colombia Humana. Juez aseguró que no es víctima del proceso contra Dai Vázquez. El abogado del partido del presidente Gustavo Petro también presentó un recurso de queja y solicitó que la audiencia fuera suspendida. El abogado y representante legal del partido político colombiana tenía un objetivo claro tras participar en la audiencia en la que se supone define la legalidad del principio de oportunidad entre la Fiscalía y Dai Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. El defensor aseguró ante el juez de control de garantías que las actuaciones, tanto de Nicolás Petro como Dai Vázquez, terminaron por afectar la reputación y el buen nombre de la Colombia Humana como partido político, de ahí la necesidad de intervenir en las audiencias en calidad de víctimas. En la audiencia de imputación lleva a cabo el 1 de agosto de 2023, el señor fiscal hizo referencia a los hechos jurídicamente relevantes y en ellos destaca que desde el año 2022 tanto Daisuris como Nicolás Petro recibieron 400 millones de pesos de parte del señor Santander López Sierra como supuesto aporte de la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro, dijo el abogado. El abogado hizo una serie de reparos para insistir que las actuaciones no solo se convirtieron en hechos criminales de manera individual, sino que terminaron por trascender y afectar la honorabilidad de las personas que hacen parte del partido político, entre ellas el propio presidente de la República. De ahí la necesidad de participar como víctimas en todo el proceso que se adelante contra Dai Vázquez y, en el caso de Nicolás Petro, se encuentra en juicio. De la misma manera refiera que en el mes de mayo del 2022 recibieron 400 millones de pesos en dos partidas de 200 cada una de parte del señor Gabriel Ilzaca y como tercer hecho jurídicamente relevante dicen que recibieron unos recursos de unos empresarios de Cúcuta y contratistas de Villavicencio así como una camioneta, advirtió el abogado. Dai Vázquez. Día clave para el proceso contra Nicolás Petro. Este martes es la audiencia de principio de oportunidad para su expareja. Luego de analizar los argumentos y a la solicitud que hizo la representación de la Colombia Humana a través del abogado Rodríguez, el juez de control de garantías rechazó la posibilidad de que el partido político asistiera a las diligencias en calidad de víctimas. Una decisión que acompañó la Fiscalía tras advertir que en los elementos y en los hechos materia de investigación no se habla de la entrega de dinero para la campaña Pedro Presidente. En donde estima el daño su señoría en que para obtener esos recursos los aquí coautores, en particular Daisuris, que también se encontraba en plan criminal, cumpliendo el plan criminal,
le manifestaron a las personas que aparecían como supuestos aportantes que esa plata iba dirigida o que esos recursos iban dirigidos a la campaña presidencial y es allí donde su señoría emerge el daño porque esos recursos realmente no llegaron a la campaña, señaló el abogado durante la audiencia. Escoltado por la seguridad de la presidencia, Nicolás Petro llegó con su pareja, Laura Ojeda, a la audiencia de imputación de cargos. Así las cosas, y después de declarar reservada la audiencia en la que se legalizara el principio de oportunidad de David Vázquez, la Colombia Humana, al igual que los medios de comunicación, se quedó por fuera de la diligencia y el juez pasará a evaluar los argumentos de la Fiscalía para darle trámite al principio de oportunidad y convertir a Vázquez en la testigo estrella de este proceso. Dae Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Exclusivo, esta es la consignación con la que Dae Vázquez pagó 40 millones de pesos como compromiso de reparación en su proceso judicial. La ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, cumplió con la reparación. Uno de los compromisos que tenía Dae Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, para firmar el principio de oportunidad con la Fiscalía, era reparar a las víctimas de sus actuaciones ilegales. En el caso de la violación de datos personales a Laura Ojeda, la actual compañera sentimental de Nicolás Petro, se planteó como reparación un acto de perdón público, no solo a través de las redes sociales, sino de los medios de comunicación, y así lo hizo con un documento en el que fija las condiciones de ese acto de perdón. Le pido perdón, desde lo más profundo de mi corazón y sentir a la señora Laura Ojeda, por haberme valido de maniobras con base en recursos no autorizados para obtener sus datos personales. Las circunstancias en las que procedí no son exculpantes, ante lo cual solamente siento y debo expresar mi arrepentimiento por lo ocurrido, con el reconocimiento de la afectación que pueda haber causado, dijo Dae Vázquez. El otro escenario que estaba pendiente tiene que ver con las irregularidades en la millonaria contratación con la Gobernación del Atlántico y del que se derivaron delitos como el contrato sin cumplimiento de requisitos legales o la celebración indebida de contratos. Allí la reparación de Dae Vázquez incluyó el pago de 40 millones de pesos. Dae Vázquez pagó los 40 millones de pesos como compromiso de reparación. Semana conoció que Dae Vázquez ya cumplió con ese otro compromiso para lograr que un juez de control de garantías legalice el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía y que a cambio le trae un beneficio judicial, como es la inmunidad total por los delitos que se le investigan y por el término de 2 años. Contexto: Dae Vázquez, día clave para el proceso contra Nicolás Petro. Este martes es la audiencia de principio de oportunidad para su expareja. Mediante una consignación, la exesposa del hijo del presidente fijó la forma en la que se comprometió a reparar al Estado por los daños causados a la administración pública y con los contratos que obtuvieron a través de la Gobernación del Atlántico mientras ofrecían programas para los adultos mayores. Justamente este martes la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías en Barranquilla el principio de oportunidad con Dae Vázquez, donde ella se compromete a convertirse en testigo de cargo en contra de su exesposo, Nicolás Petro, y además a entregar la reparación que ya consignó. En esa misma audiencia, el partido político de la Colombia Humana le pidió al juez que les permitiera constituirse víctimas de las actuaciones de los dos procesados, Dae Vázquez y Nicolás Petro. En otras palabras, el partido del presidente de la República aseguró que fue víctima de las actuaciones del hijo del presidente. En su colaboración con la justicia, la exesposa del hijo del presidente se comprometió a ser testigo de cargo contra Nicolás lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, y otras 5 personas. El juez finalmente negó la participación como víctima del partido Colombia Humana luego de escuchar la argumentación de la Fiscalía,
donde se advirtió que no tiene nada que ver con la entrada de dineros a la campaña política, sino de irregularidades en la contratación del Departamento del Atlántico. La audiencia donde definirán si se legaliza el principio de oportunidad a Day Vázquez quedó para el próximo jueves. Allí, luego de verificar los compromisos y los objetivos de reparación de Day Vázquez, el juez determinará si la negociación cumple los requisitos legales.